En este vídeo te vamos a mostrar cómo se pueden configurar las plantillas de impresión. Para ello hemos contado con Eladio Camarero. Bienvenido. Hola, mi nombre es Eladio Camarero y en este tutorial vamos a ver cómo personalizar una de las plantillas de impresión de PC Draw. En lo que sería nuestro croquis, dentro de la pestaña Archivo Imprimir tenemos Presentación Preliminar y vemos una de estas plantillas que es la que vamos a utilizar para editar y personalizar. Vemos en la parte de arriba que tenemos una ventana con información de la licencia. Esta información no es editable y en la plantilla que vamos a hacer pues no la vamos a poner, por lo tanto la vamos a suprimir. Luego tenemos otra ventana donde pone los datos del programa. Como la anterior no es editable y entonces esta información pues tampoco la vamos a poner en nuestro croquis y la vamos a eliminar como vamos a hacer con la que decíamos antes. Luego tenemos una ventana, esta sí que es importante, este rectángulo largo, en el que lo que va a aparecer aquí es la destinada al título del croquis. Entonces no se puede borrar y lo que sí podemos hacer es cambiarla de tamaño y de posición. Pero repito, importante no borrarla. A su derecha tenemos una ventana con la información de la fecha. Esta ventana la vamos a conservar, la vamos a cambiar de posición porque bueno, pues en nuestro croquis vamos a datarlo y vamos a dejar la fecha en la que se realiza. Luego tenemos en el centro la ventana más importante porque es la del área de dibujo y lo que vamos a hacer con ella es ampliarla de tamaño un poquito para quitar este espacio que hay aquí que no se utiliza. En la parte de abajo a la izquierda tenemos otra ventana en la que vemos información de vehículo y escala. Bueno, de esta información solo vamos a conservar la referente a la escala, porque también es un dato habitual en los croquis, y lo que vamos a hacer con esa ventana pues es adaptarla en tamaño a esta información y ya también la cambiaremos de posición. Y luego a su derecha tenemos una ventana en blanco, también de mucha importancia porque es donde va a ir la leyenda de nuestro croquis. Lo que haremos aquí también es cambiarla de posición y hacerla un poco más grande. Bueno, pues visto esto, vamos a cerrar la previsualización de la plantilla y lo que vamos a hacer es entrar en el modo edición. Dentro de la misma pestaña Archivo Imprimir, vamos a Leyenda Modelo y nos aparece esta ventana. En esta ventana lo importante es desactivar las casillas donde pone Mostrar escala de velocidad, también donde pone Vehículos, y para tener activo la edición del dibujo, lo que vamos a hacer es desactivar donde pone Usar plantillas estándar y así poder activar Editar dibujo. Ya vemos que nos aparece la plantilla en modo edición. Es importante no cerrar esta ventana, no darle a aceptar, porque entonces saldríamos del modo edición. Pasaría nada, volveríamos a entrar como hemos visto ahora mismo. Entonces lo que vamos a hacer es mover la ventana esta a una esquina, a una zona donde no nos estorbe para trabajar cómodo dentro de la pantalla del ordenador, y con la rueda del ratón, si la pulsamos, nos convierte en una mano y vemos que podemos mover la plantilla con la misma finalidad de buscar una posición, una distribución cómoda. También con la rueda del ratón puedo hacer zoom. Primero ahora para ponerlo todo, como hablábamos, en una posición cómoda de trabajo, y luego porque veremos que hay que ir haciendo zoom. Bueno, pues una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es con la herramienta de seleccionar, que es esta flecha, y también la tenemos en la pestaña dibujo, vamos a seleccionar la primera ventana, el primer rectángulo que era, recuerdo, la información de la licencia, y una vez que está seleccionada vemos que aparecen en los vértices 4 cuadrados azules y simplemente con el teclado y la tecla suprimir la quitamos. Lo mismo vamos a hacer con la ventana donde teníamos información del programa. Suprimir y la quitamos. Ahora en la ventana donde nos aparecía la fecha, de momento la vamos a mover. Hay que fijarse un detalle importante, que no la arrastro del vértice porque arrastraría el vértice y deformaría el rectángulo. Lo hago una vez que está seleccionado, colocando el ratón pues en uno de los lados de ese rectángulo.
Bueno, ahora la intención es hacer unos rectángulos y colocar unos logotipos a uno y otro lado de lo que es la ventana donde va a ir el título. Bueno, pues para que los logotipos nos queden bien, una cuestión de estética, vamos a hacer que esta ventana pues sea el doble de ancha de lo que realmente es. Aquí en este caso de ancha, bueno, el alto porque bueno, es la longitud más pequeña, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Pues una vez que está seleccionado podemos hacer doble clic para que nos aparezca la ventana propiedades del objeto, donde tenemos ahora veremos el tamaño, y también si estamos en la pestaña dibujo, a través de la pestaña dibujo, propiedades del objeto, y vamos al mismo sitio. Entonces decía antes que en geometría tenemos datos de ancho y de alto. Vemos que las unidades están en metros, por lo tanto el ancho sería 1 centímetro y el alto 20. Bueno, pues realmente es evidente que 1 centímetro es la longitud menor, que corresponde con el lado más pequeño del rectángulo, y los 20 centímetros corresponde con el lado más largo del rectángulo. Como lo que queremos hacer es aumentar al doble el ancho del rectángulo, o la altura en este caso, pues lo que vamos a hacer es poner aquí en vez de 1 centímetro 2, y ya lo tenemos así. Esto, aunque parezca que está al revés, ocurre porque dependiendo del orden en el que se haga la figura, pues da una dimensión o da otra. Pero vamos, no es importante, es fijarse un poco en las dimensiones y que sean coherentes. Le damos a aceptar y ya tenemos la barra o la ventana donde va a ir el título al tamaño deseado. Ahora, haciendo zoom con el ratón, vamos a poner un rectángulo donde van a ir los logotipos. Con la herramienta rectángulo de la pestaña dibujo y todo el zoom que me permita la pantalla, una de las formas de hacerlo es situarse con... Disculpad porque está una herramienta que vamos a ver luego, que quiero ver. Vamos a desactivar las referencias, luego lo explico. Entonces, con la herramienta dibujo, una forma de hacerlo es, quizá la más natural, es con pulso y práctica se puede hacer hasta colocar el cursor exactamente en el vértice. Vamos a ver si puedo hacerlo. Ahí hago clic y cuando llego ahí, pues también ahí estaría bien porque veo que me coincide, pero bueno, voy a hacerlo un poco mal para que veamos, a propósito, que aunque se haga mal, se hace todo el zoom posible, y con la herramienta de selección sobre el vértice que está en azul y cuando estoy sobre él se pone en rojo, hago clic, lo puedo mover y lo puedo llevar a su sitio, y también pues quedaría bien. Otra forma de hacerlo pues es activar en la pestaña referencias, antes lo tenía activado, me aparece, dando a la herramienta que es el imán, la ventana parámetros de dibujo, activo referencia a objeto o control F. Vemos que aquí las referencias que tengo son punto final, punto medio, intersección y perpendicular. Le damos a aceptar. Y ahora una forma muy cómoda de dibujar, pestaña dibujo, ese rectángulo, es porque con las referencias, cuando me acerco a una referencia como puede ser el vértice, simplemente con acercarme, sin hacer nada con el ratón, nada más que acercándome, me aparece un cuadrado verde, eso es que estoy sobre la referencia. Entonces es cuando hago clic con el ratón, con el botón izquierdo, me extiendo en diagonal, voy desplazándome con el ratón hasta la otra referencia que sería el otro vértice, y cuando estoy en él, toco en él, con la referencia activa a través del cuadrado verde, hago otra vez clic con el botón izquierdo y ahora tengo de una forma mucho más rápida y precisa el otro rectángulo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, también con la activación de las referencias, vamos a hacer es lo que decíamos, la ventana principal donde está el área de dibujo, vamos a eliminar este espacio en blanco. Para ello selecciono el rectángulo del área de dibujo, voy haciendo zoom, y como tengo las referencias activadas, con la herramienta dibujo, la pestaña dibujo, herramienta seleccionar, cuando me acerco al vértice y se pone en rojo, hago clic, y una vez que está en verde, busco la referencia y hago clic.
y lo mismo en el otro vértice. Se pone en rojo, hago clic para seleccionarlo, lo muevo hasta donde tengo la referencia, se pone en verde el cuadrado, hago clic y ya tengo esa ventana totalmente colocada con mucha precisión, queda perfecta. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a apartar, tenemos esta ventana que es donde va a ir la leyenda, la vamos a cambiar de posición, de momento la voy a dejar por aquí, y vamos a poner esta que es la ventana, recuerdo, donde teníamos la fecha, la vamos a colocar aquí. Podemos hacerlo, como hemos visto, pues digamos a ojo, con precisión, con zoom, pero vamos a ver ahora, ya esa forma la conocemos, vamos a ver una herramienta muy interesante. En la pestaña si tenemos referencias activadas, lo repasamos, activar referencia objeto, hay una herramienta muy interesante en la pestaña edición, que es mover objeto mediante coordenadas. Entonces, si activamos esta herramienta, y ahora sí vamos al vértice, lo que vamos a poner es este vértice con este. Entonces, ahora sí que vamos a movernos como antes, que teníamos que hacerlo desde los lados del rectángulo. Ahora con esta herramienta sí podemos movernos desde el vértice. Entonces, cuando se pone el cuadrado verde, hacemos clic y ya movemos el rectángulo desde ese vértice. Y cuando llegamos a nuestra referencia, se pone otra vez el cuadrado verde, hacemos clic y ya lo tenemos perfectamente alineado. Ahora lo que vamos a hacer es esta ventana, que es donde teníamos la escala, los datos de la escala, lo vamos a mover exactamente igual, con el vértice al vértice. Bien, y ahora con este, ahí, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es, ¿cómo podemos mover? Claro, esto lo podemos hacer así a ojo, más o menos. Voy a quitar las referencias, porque ahora no tengo realmente ninguna referencia. Lo vamos a mover más o menos a un tamaño que yo calcule ahí. Y este lo vamos a mover, perdón, lo vamos a mover así aproximadamente, pero que se vea que está mal. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vemos que este está aquí desplazado y podemos mover todos estos vértices con precisión. ¿Cómo lo podemos hacer? Una vez que está seleccionado, vamos a dibujo, propiedades del objeto, y vemos que tenemos coordenadas de cada vértice. Aquí en este caso es el vértice 1, que está marcado con el cuadrado rojo, y si hacemos clic aquí nos podemos ir moviendo por los vértices. Aquí tenemos en el vértice 3 la coordenada en X y en Y. La coordenada X es el movimiento en la pantalla de izquierda a derecha o el horizontal, y las coordenadas en Y es el movimiento de arriba abajo en la pantalla o vertical. Bueno, pues para trabajar con la máxima precisión lo que vamos a hacer, vemos que tenemos dos decimales, vamos a ir al icono de aquí parece un engranaje, y en longitud vamos a poner en vez de 2 decimales 4, que es lo máximo que nos permite el programa. Entonces le damos a aceptar, y ahora lo que tenemos que ir es, lo que vamos a mover es, está claramente, se ha puesto muy descarado, que este vértice está desplazado en X con respecto a este, no está alineado. Entonces lo que vamos a hacer es ir al vértice que nos interesa, que tenemos bien alineado. Sabemos que en X está a 0.28, entonces lo seleccionamos, con control C copiamos esa coordenada, ese dato, y ahora vamos buscando, es importante llegar al vértice 4, que es el que nos interesa alinear con este en X, desplazarlo hacia la izquierda, y para ello pues volvemos a marcar y seleccionar, y con control V sustituimos por el dato que tenemos en el portapapeles. Ya vemos que se nos ha desplazado en la misma coordenada en X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a situar este mismo vértice, le tenemos aquí en Y, recuerdo, vertical, de arriba abajo, lo tenemos en 0.0222, voy a copiar como antes, lo selecciono, control C, y ahora voy a ir al vértice 1 y lo que quiero es situarlo en Y exactamente igual, control V, lo copiamos y lo tenemos alineado con el otro. Ahora
Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, diferente, pues yo puedo dibujar también una línea, puedo tener activadas las referencias y desde aquí puedo hacer una línea totalmente perpendicular, puedo comprobar que esa línea es perpendicular porque en propiedades del objeto me marque exactamente los 90 grados. Y ahora lo que sí que puedo hacer es que, como tengo las referencias activadas, puedo mover a su vez, teniendo la herramienta selección, puedo mover este vértice a la intersección. Y luego la línea directamente, pues la puedo eliminar. Ahora ya tengo ahí los datos de la escala. Vamos a coger esto, os recuerdo que es donde teníamos la leyenda. Entonces lo que vamos a hacer es, otra vez, tengo las referencias activadas, así sirve de recordatorio. Con la herramienta edición, mover objeto mediante coordenadas, ya lo hemos visto antes, voy a colocar este vértice con este. Entonces, cuando se me pone verde, hago clic, lo muevo, cuando tengo mi referencia, ahí está. Y ahora, con la herramienta dibujo, este vértice también lo voy a llevar aquí, lo voy a alinear. Y ahora aquí vemos que no tengo ninguna referencia. ¿Cómo lo puedo alinear? Pues vamos a repetirlo y lo vemos. Yo tengo la referencia aquí, llego a este vértice, hago mi línea recta, me da igual, me puedo pasar, la puedo hacer mal. Posta, si vemos que vuelvo a comprobar que el ángulo tienen que ser 90 grados. Ahí lo tengo, aplico, ya la tengo a 90 grados y ahora otra vez tengo mis referencias activadas, voy al modo dibujo, herramienta de selección y lo que hago es marcar y arrastrar este vértice, moverlo y veremos que me va a aparecer una de las referencias que no hemos visto hasta ahora. Vemos que está en ángulo recto y así hago clic y ya lo tengo. Y ahora ya no necesito la línea y solo me queda por hacer, voy a hacer aquí una última ventana para poner, por ejemplo, los datos de la gente y la firma. Entonces, como sigo teniendo referencias, recordamos, si lo hiciese así, de aquí a acá no tendría referencias, siempre hay que empezar en un vértice. Voy a explicar, si yo hago así y voy desplazándome, aquí me quedo sin referencias, entonces tendría que hacerlo a ojo. La forma correcta es hacer el rectángulo desde un vértice hasta el otro y ya lo tengo ahí bien, perfecto. Vale, bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es guardar. Quizá lo podíamos haber hecho antes para, por si hay algún fallo, tener la plantilla según vamos trabajando. Lo que hay que hacer es guardar la plantilla. Yo tengo aquí pues en una carpeta donde donde quiera, vamos a poner aquí, por ejemplo, mi plantilla. Le vamos a dar nombre, la carpeta donde queramos dentro del ordenador y ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los logotipos. Los logotipos, vamos a hacer un rectángulo, pero es importante aquí, muy importante, quitar las referencias. ¿Por qué? Porque lo vamos a colocar dentro del rectángulo. Entonces lo que vamos a hacer es un rectángulo un poquito más pequeño, para que el logotipo no quede por encima de las líneas. Lo hacemos un poco más pequeño, ahí. Y una vez que está hecho y se queda seleccionado porque están los 4 cuadrados azules, doy a objeto, a propiedades del objeto, y aquí entre la información de las propiedades tenemos un apartado que es textura y tenemos archivo de textura. Hacemos clic ahí, nos aparecen los 3 puntos, volvemos a hacer aquí clic y buscamos la imagen. Tenemos muchos formatos, hay muchos formatos posibles, MP, JPG, los más habituales. Busco la imagen que quiero poner de logotipo. Le damos a abrir, me aparece una ventana que dice ¿quieres ajustar la relación de aspecto del objeto de dibujo a la imagen de textura? Le vamos a poner que no, le damos a aplicar y ya tenemos nuestro primer logotipo. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo logotipo. Hacemos el rectángulo, recuerdo, sin las referencias activadas, porque si no nos la haríamos exactamente igual y luego el logotipo nos taparía las líneas esas si no queremos que pase esto. Por dentro hago mi rectángulo aproximadamente igual
volvemos a propiedades del objeto, volvemos a archivo de textura y buscamos la imagen que queremos, le volvemos a decir a la pregunta misma de antes que no, le damos a aplicar y ya tenemos nuestra plantilla, que solo nos queda por hacer dos cosas. Nos queda por poner el título, que lo pondríamos aquí, podríamos poner por ejemplo croquis complementario del atestado número el que sea, y los comentarios realmente es la leyenda del croquis. Podríamos poner por ejemplo A1, posición final del vehículo, B, posición final del, vamos por cambiar, turismo rojo creo que era, y C, mancha de líquidos y punto de impacto, por ejemplo. Le damos a aceptar y ahora si vamos a la presentación preliminar, pues vemos nuestro croquis con la leyenda, con todo hecho. ¿Qué nos quedaría por hacer? Pues guardar los últimos cambios que hemos hecho, que se sobrescriban, se reemplazan, le damos otra vez a aceptar y aquí tenemos ya pues terminado nuestra plantilla personalizada. Bueno, un detalle que veo ahora que me falta es la casilla esta que hemos hecho debajo, que lo que vamos a poner son los datos de la gente. ¿Cómo lo podemos poner? Volvemos a editar el dibujo y aquí, bueno, vamos a poner en dibujo, la pestaña dibujo, tenemos la herramienta texto. Lo voy a poner aquí en medio porque va a salir muy grande. Entonces vamos a poner por ejemplo agente. Vemos que sale muy grande, da igual, está mal escrito, pero vamos a ver que si hago doble clic como decíamos antes o le doy a propiedades del objeto, vemos aquí puedo escribir bien agente, el que sea, XXX, y vemos que la altura realmente es el tamaño de la letra. Vamos a poner 0,2 por ejemplo. Le damos a aplicar y ahí tenemos que, bueno, es difícil estimar cuánto es el tamaño que necesitamos, pero aprovechamos para ver otra forma de poder hacerlo, que es dentro de la pestaña dibujo, herramienta escalar, y si tenemos la presentación preliminar activada, la vemos aquí, yo voy a ir moviéndome hacia la izquierda y lo que voy a hacer es el tamaño y lo voy viendo en el momento cómo me va quedando. Cuando me guste el tamaño hago clic, lo dejo ahí y ahora ya lo que vamos a hacer es ponerlo en su sitio. Ahí podría ir, aparte del número de la gente, pues la firma y demás. Vuelvo a guardar los cambios porque ya sí que lo tengo, se sobrescribe, le damos a aceptar, cerramos el modo edición y ahora en archivo imprimir vemos la presentación preliminar. Ya sí que tenemos nuestro croquis totalmente terminado. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias y os espero en el próximo tutorial. Un saludo.